el hombre más talentoso de toda la historia. El Renacimiento es la transición de la Edad Media a la Edad Moderna, que sucedió entre los siglos XV y XVI. La cuna del Renacimiento fue Florencia, en Italia, y entre los grandes nombres y destacados artistas de esa época está Leonardo da Vinci. Si se pudiera hacer una lista con las personas más talentosas de toda la historia, pocas personas le pudieran competir. Usualmente quien tiene habilidades artísticas no destaca en los campos analíticos, y quien es hábil en los campos analíticos no destaca en los artísticos. Leonardo tenía ambas, era analítico y también artista, y en las dos áreas está en lo más alto de la historia. Pintor, artista, anatomista, inventor, científico, ingeniero civil, escultor y arquitecto son solo algunos de los oficios de este personaje. Destacado en todos ellos, es el epítome del hombre renacentista, un genio cuya contribución histórica es incomparable. Un hombre que te podía pintar la Mona Lisa y en la misma vida ser la primera persona en describir la válvula aórtica del corazón humano. También diseñar puentes, inventar los primeros bocetos de helicópteros y un boceto de un tanque de guerra. Da Vinci describió la primera cirrosis hepática, que significa hombre del Renacimiento o polimatía. ¿Quién fue Protágoras? ¿Quién fue el maestro detrás de Leonardo? ¿Por qué Leonardo era el maestro del agua? ¿Qué es la técnica de esfumado utilizada por Leonardo da Vinci en la Mona Lisa? ¿Cuál es la genialidad detrás del hombre del Vitruvio? ¿Por qué Leonardo da Vinci es el hombre más talentoso de la historia? Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Qué significa hombre del Renacimiento o polimatía? Con frecuencia, Leonardo da Vinci es llamado el hombre del Renacimiento, un término que junto a polímata se utiliza para describir a una persona excepcionalmente talentosa en múltiples disciplinas. Este concepto tiene sus raíces en el periodo del Renacimiento, guiado por un ideal orientado al conocimiento, la racionalidad y el desarrollo de distintas disciplinas, tras los tiempos del oscurantismo medieval. Da Vinci no solo fue un pintor renombrado, también fue científico, filósofo, ingeniero y matemático, junto a Miguel Ángel, quien destacó como escultor, pintor, arquitecto y poeta. Son ejemplos de lo que significa ser un hombre del Renacimiento. Sin embargo, este término no se limita a personas del Renacimiento, también se emplea para referirse a individuos extraordinarios de cualquier época, que destacan en diversos campos. Por ejemplo, Benjamin Franklin vivió en el siglo XVIII y se destacó como escritor, impresor, político, científico, inventor y soldado. Esta expresión celebra a quienes logran sobresalir en múltiples áreas del conocimiento, independientemente del momento histórico en que vivan. ¿Qué fue el periodo llamado Renacimiento, del cual Da Vinci era parte? El Renacimiento es un periodo histórico y un movimiento cultural que se desarrolló en Europa entre los siglos XV y XVI. Marcó la transición de la Edad Media a la modernidad y se caracterizó por un renovado interés en las ideas y logros de la antigüedad clásica, con el objetivo no solo de rescatarlos, sino de superarlos. El Renacimiento estuvo asociado con profundos cambios sociales en prácticamente todos los campos y disciplinas, incluyendo arte, arquitectura, política, literatura y ciencia. Su epicentro inicial fue la República de Florencia, desde donde se extendió al resto de Italia y posteriormente a toda Europa. El término Renacimiento surgió también en Italia, de la palabra rinascita. En el ámbito político, este periodo sentó las bases para las prácticas modernas de diplomacia. Además, el Renacimiento trajo consigo revoluciones en áreas intelectuales y sociales, así como la introducción de sistemas como la banca moderna y contabilidad, dejando una huella perdurable en el desarrollo de la civilización occidental. La base intelectual del Renacimiento se fundó en su versión del humanismo, inspirada en el redescubrimiento de la filosofía griega clásica, como la de Protágoras, quien afirmó que el hombre es la medida de todas las cosas. ¿Quién fue Protágoras? Protágoras fue un filósofo griego presocrático y teórico de la retórica, quien vivió entre los años 490 y 420 a.C. Platón lo señala como el inventor de los sofistas. Es conocido por su afirmación, el hombre es la medida de todas las cosas, que aunque interpretada por Platón como un rechazo a la verdad objetiva, parece referirse más bien a que cada persona forma sus juicios y opiniones basándose en sus experiencias y expectativas personales. Esta idea sugiere que la percepción de la verdad varía de acuerdo con el individuo.
La noción de la relatividad individual propuesta por Protágoras fue profundamente polémica, enfrentándose tanto a Platón como a otros filósofos, quienes defendían que la verdad debía tener un fundamento objetivo. Sin embargo, Protágoras argumentaba que aceptar la validez de las opiniones ajenas, aunque difieran de la propia, es esencial para fomentar una sociedad basada en el debate abierto y democrático. Este enfoque, aunque contracultural en su época, planteaba un modelo de convivencia donde el respeto a la diversidad de perspectivas fortaleciera la toma de decisiones colectivas y que evidentemente tuvo influencia y consecuencias en las formas de pensamiento renacentistas. Infancia y educación de Da Vinci. Leonardo nació entre el 23 y 24 de abril de 1452 en Vinci, una localidad en Toscana, en la entonces República de Florencia. Fue un hijo ilegítimo porque nació de una pareja que no estaba casada. Sus padres fueron el notario adinerado Messer Piero Frosino de Antonio da Vinci y Caterina de Meolippi, una joven huérfana. Su primera infancia la pasó en la residencia de su madre y cuando cumplió 5 años quedó al cuidado de su padre, abuelos y tío. Pero su verdadera formación inició a los 14, cuando su padre lo envió como aprendiz del artista Andrea del Verrocchio, donde se convirtió en un empleado y conoció a varios de los artistas más importantes de Florencia, incluyendo a Sandro Botticelli, Domenico Ghirlandaio y Pietro Perugino. Para la época, Florencia era una república bajo la fuerte influencia de la poderosa familia Medici, cuyo patriarca llegó a ser conocido como Lorenzo el Magnífico. Esta familia sería de mucha importancia para Leonardo, quien mucho después terminó trabajando para ellos en Roma. Verrocchio, el maestro detrás de Leonardo. Andrea del Verrocchio fue un importante escultor, pintor y herrero italiano, dueño del taller más importante de toda Florencia. Se conocen pocos detalles de su vida, pero se sabe que fue aprendiz de herrero antes de desarrollar su vena artística. Si bien se conocen algunas de sus obras, es más reconocido por su rol como maestro de grandes artistas. Entre sus alumnos se encontraban Leonardo da Vinci, Pietro Perugino y Lorenzo di Credi. Su taller era frecuentado por artistas como Botticelli, y sus primeras obras son casi imposibles de separar de artistas como Ghirlandaio, Perugino y Francesco Botticini. Sobre la pedagogía del artista, el poeta florentino Ugolino Berino escribió: «Todo lo bueno que tienen los pintores lo bebieron del manantial de Verrocchio». Fue empleado por Ludovico en Milán en 1481 a 1499. En 1481, Leonardo recibió el encargo de pintar un gran retablo para la iglesia de Santo Donato de Escopeto, pero la obra nunca fue terminada. Poco después dejó Florencia y viajó a Milán llevando un regalo de Lorenzo de Medici para el regente Ludovico Sforza. Leonardo trabajó a su servicio entre 1481 y 1499, un periodo en el cual creó algunas de sus obras más destacadas, como la Virgen de las Rocas, la Última Cena y un enorme modelo de caballo para un monumento ecuestre que tampoco llegó a completarse. Leonardo incluso organizó las celebraciones por el matrimonio de Ludovico Sforza con Beatriz de Este en el año 1491. Sin embargo, 8 años después abandonó la ciudad tras la invasión francesa de Milán. El genio detrás de la Mona Lisa de Leonardo da Vinci. La Gioconda, mejor conocida como la Mona Lisa, es la obra más famosa de Leonardo. Es un retrato de Lisa Gherardini, esposa de Francesco del Giocondo, que se considera una obra maestra del Renacimiento. Esta obra es legendaria gracias al genio de Da Vinci, cuyos conocimientos de anatomía contribuyeron al realismo de dicha creación, cuya genialidad radica en las técnicas que aplicó el pintor para ilustrar a la protagonista del cuadro en una forma mucho más similar a cómo funciona el ojo humano y no con detalles excesivos. ¿Qué es la técnica de esfumado utilizada por Leonardo da Vinci en la Mona Lisa? Para pintar esta obra, Leonardo usó el esfumato o esfumado, una técnica inventada por él. Aplicó finas capas translúcidas de pinceladas durante varios años para que no hubiera líneas visibles de los trazos a simple vista. La técnica permite observar una pintura utilizando la profundidad de campo, de manera similar a cómo funcionan nuestros ojos. También desarrolló la técnica del claroscuro, en la que contrastó luces y sombras para crear la ilusión de una forma tridimensional. ¿Por qué la pose de la Mona Lisa es una genialidad? La pose de la Mona Lisa fue innovadora para su época. Hasta ese momento, la persona retratada solía vestirse con sus mejores atuendos, usar joyas, mantener un rostro serio y sentarse rígidamente. En cambio, la Mona Lisa está relajada. Se percibe cómo gira suavemente hacia el espectador y en lugar de fruncir el ceño, esboza una leve sonrisa. Fue el primer retrato que parecía como si alguien hubiera tomado una fotografía espontánea de una persona. Además, en esa época, las pinturas solían tener tanto el sujeto como el fondo en un enfoque detallado. Sin embargo, en la Mona Lisa el fondo se difumina hacia la distancia, de nuevo, de una manera mucho más parecida a cómo funcionan nuestros ojos y cámaras.
El enigma de la sonrisa de la Mona Lisa. La sonrisa de la Mona Lisa ha sido objeto de fascinación para muchos, principalmente por un efecto óptico muy interesante. Al ver el cuadro, a veces se le ve sonreír y a veces no se le nota la sonrisa. ¿Cómo es esto posible en un retrato estático? Todo se debe a la técnica de Leonardo, quien estudió anatomía a profundidad, cortando cuerpos sin vida de la morgue para observar el funcionamiento del cuerpo humano y tomar notas científicas de sus aprendizajes. Gracias a ello, logró muchos de sus efectos. Leonardo estudió el funcionamiento del ojo humano y entendió que los rayos de luz no llegan a un solo punto, sino que golpean toda el área de la retina. También estudió el funcionamiento de la boca y sus músculos, trazando un boceto de la sonrisa. La ambigüedad no está en la pintura, sino en la forma en que la luz se refleja en la obra y cómo el ojo, dependiendo de su posición ante el cuadro, percibe la imagen de la misteriosa sonrisa. El genio detrás del hombre de Vitruvio. Es imposible pensar en Leonardo da Vinci sin ver la famosa obra del hombre de Vitruvio, un boceto anatómico datado en el año 1490, donde se observa un hombre desnudo en dos posiciones superimpuestas, primero con los brazos y piernas extendidos, y luego con los brazos y piernas abiertas, dentro de un círculo y un cuadrado. Este boceto se considera una síntesis artística y científica del ideal humano y la representación arquetípica del Renacimiento, donde se muestran las proporciones ideales del cuerpo de acuerdo con da Vinci. Es también una imagen que recuerda aquella famosa cita de Protágoras: el hombre es la medida de todas las cosas. ¿Quién era Vitruvio? El Vitruvio original fue un arquitecto e ingeniero militar romano que vivió entre los años 80 y 15 a.C., creador de la importante obra de arquitectura, una serie de tratados sobre la creación de edificaciones, la única obra sobre arquitectura que sobrevivió desde el mundo antiguo y una de las principales fuentes de la arquitectura clásica. Vitruvio consideraba que todos los edificios deben tener tres atributos: firmitas, utilitas y venustas, principios que se reflejan en gran parte de la arquitectura de la antigua Roma. Su análisis sobre la proporción perfecta en la arquitectura y el cuerpo humano llevó a Leonardo a crear el hombre de Vitruvio. Leonardo transformó el trabajo de hacer mapas de arte a ciencia. Tras casi 2 décadas de trabajo para Ludovico Sforza, Leonardo alcanzó la fama como genio artístico y científico. Así, César Borgia, el ambicioso hijo del Papa Alejandro VI, se convirtió en el mecenas de Leonardo en el año 1502. Una de sus primeras tareas fue crear un mapa de la ciudad de Imola, cercana a Bolonia, objetivo de conquista de Borgia. Para mapear la ciudad, Leonardo usó la técnica del humanista León Battista Alberti, quien consideraba que cualquier localidad podía mapearse usando coordenadas polares. Leonardo adaptó esta idea y la transformó con el uso de geometría para captar distancias, proporciones y relaciones más precisas en sus mapas. Gracias a sus técnicas, creó el primer mapa plano, visto desde arriba, lo que hoy los cartógrafos llaman un mapa iconográfico, el tipo más común en la actualidad. Y su técnica fue tan exitosa que las medidas de su mapa de Imola fueron confirmadas y el mapa se puede usar con precisión para explorar la ciudad. Leonardo era un gran anatomista, un pintor que disecaba cuerpos. Los estudios anatómicos de Leonardo no se debieron únicamente a su interés en la pintura. El artista tenía la ambición de escribir un gran tratado sobre la anatomía humana, gracias a los bocetos que fue realizando con la disección de cuerpos sin vida. A inicios de la segunda década del siglo XVI, Leonardo se concentró sistemáticamente en este tipo de estudios. En el invierno entre 1510 y 1511, trabajando junto a un profesor de la Universidad de Pavia, Leonardo compiló una serie de 18 hojas, por delante y por detrás, con más de 240 dibujos individuales y alrededor de 13.000 palabras en notas de investigación. Actualmente conocido como el manuscrito anatómico A, parte de la colección real del castillo de Windsor, en Inglaterra. Estas hojas están llenas de reflexiones y revelaciones sobre el funcionamiento del cuerpo humano. Entre los descubrimientos de Leonardo se incluye la primera descripción precisa de la médula espinal y la primera descripción de un caso de cirrosis hepática. Él mismo afirmó que revisó más de 30 cuerpos a lo largo de su vida. La increíble descripción de la válvula aórtica de Leonardo da Vinci. Una de las obsesiones de Leonardo fue conocer la estructura del corazón humano. Entre sus hallazgos y observaciones, Da Vinci experimentó con el corazón de un buey el funcionamiento de la válvula aórtica. Intrigado por su mecanismo de apertura y cierre para garantizar que la sangre fluya en una sola dirección, Leonardo construyó un modelo llenando un corazón bovino con cera. Una vez endurecida la cera, recreó la estructura en vidrio y bombeó a través de ella una mezcla de semillas de pasto suspendidas en el agua. Esto le permitió observar pequeños remolinos mientras las semillas giraban en la ampliación de la raíz de la aorta. Como resultado, Leonardo postuló correctamente que estos remolinos ayudaban a cerrar la válvula aórtica. Sin embargo, como nunca publicó su avanzada investigación, este descubrimiento permaneció desconocido durante siglos.
Este funcionamiento no se comprendió en el campo de la medicina hasta el siglo XX, gracias a una investigación de 2 ingenieros en Oxford, que publicaron sus hallazgos en el año 1968. La única referencia que tenían para su trabajo eran las anotaciones de Leonardo. Los increíbles descubrimientos anatómicos del corazón hechos por Leonardo da Vinci. Hasta su época, se creía que el corazón tenía 2 cámaras en su estructura. Sin embargo, gracias a sus observaciones, Leonardo señaló que el órgano estaba realmente dividido en 4 y descubrió que las aurículas, o cámaras de llenado, se contraen juntas, mientras que las cámaras de bombeo, o ventrículos, se relajan y viceversa. El estudio de la óptica y de la luz de Leonardo. La fascinación de Leonardo da Vinci por el mundo natural los llevó a explorar los campos de la óptica y la astronomía. Aunque inicialmente aceptó como ciertas las teorías de sus predecesores, su cuidadosa observación de los cuerpos celestes y del funcionamiento del ojo humano los llevó a rechazar las teorías predominantes de la época sobre los principios ópticos y astronómicos. Este cuestionamiento permitió a da Vinci indagar en las complejidades inherentes a la luz y la óptica, integrando los fenómenos de reflexión con los de percepción visual. En su obra maestra de luz y perspectiva, La Última Cena, da Vinci aplicó su novedosa, aunque más compleja, comprensión de la luz y la óptica, transformando su investigación científica en una innovación artística. Otras de sus obras, como la Mona Lisa, también muestran sus aprendizajes sobre estas áreas. Su contribución a la aeronáutica y cómo podía volar el ser humano. La ingeniería fue un área destacada de los estudios de da Vinci, particularmente la posibilidad de volar. Leonardo dibujó más de 500 bocetos y alrededor de 35.000 palabras, con investigaciones e ideas sobre máquinas de vuelo, aviones primitivos. Sus investigaciones se encuentran entre distintas colecciones de manuscritos y códices. El interés de Leonardo por el vuelo parece haber surgido de su extenso trabajo en tecnología militar, realizado mientras estaba al servicio de la corte de Milán. Llenó numerosos cuadernos con innumerables bocetos de armas, máquinas de guerra y fortificaciones. Entre ellos incluían un arco gigante, un tanque y un submarino. Sin embargo, hasta donde se sabe, ninguna de estas invenciones llegó a construirse. El enfoque de Leonardo en la tecnología y las tácticas militares lo llevó a concebir la idea del reconocimiento aéreo. Una vez que se interesó por la noción de una máquina voladora, esta se convirtió en una obsesión. En menos de 20 páginas de notas y dibujos, el Códice sobre el vuelo de las aves reúne una serie de observaciones y conceptos iniciales que jugarían un papel en el desarrollo del avión a principios del siglo XX. En la aeronáutica, como en muchos otros temas que estudió, Leonardo se aventuró donde nadie lo había hecho antes. ¿Por qué Leonardo era el maestro del agua? Los registros del gobierno florentino se referían en ocasiones a da Vinci como el maestro del agua, un rol con el cual asumió la tarea de redirigir el río Arno, desde Pisa hasta el mar. Los cuadernos de da Vinci muestran su interés en comprender el flujo del agua, el origen de los ríos, océanos, las mareas, el ciclo del agua, al igual que los efectos del agua en erosión, inundaciones, lluvias y tormentas. Estaba convencido de que el agua era una fuerza de la naturaleza que debía ser reconocida por sus riesgos. ¿Qué nos puede enseñar da Vinci del agua? Leonardo apreciaba el poder y la belleza del agua. En sus dibujos mostraba su movimiento, evidenciando conceptualmente cómo surgen y se trasladan los fluidos. En sus estudios representaba la naturaleza intrínsecamente tridimensional del flujo del agua y la idea de que los flujos turbulentos consisten en una gama de remolinos coexistentes que varían en escala desde grandes hasta pequeños. Esta idea fue formalizada en 1941 por A.N. Kolmogorov, dando origen al modelo en cascada de la turbulencia. La visualización del flujo de agua sigue siendo una herramienta poderosa y esencial en la investigación moderna. Por ejemplo, estudios recientes en laboratorios sobre el flujo tridimensional alrededor de islas en regiones oceánicas costeras han utilizado diminutas esferas de plástico para observar el movimiento del fluido, un método conocido como rastreo de partículas en la estela que se forma aguas abajo de una isla. ¿Por qué La Última Cena es una genialidad? La Última Cena es considerada una obra genial porque se distingue de otras representaciones similares para la época. No solo fue innovadora en cuanto a las técnicas de pintura, el uso del claroscuro y la perspectiva, también lo fue en la decisión de representar el encuadre de los personajes. En la interpretación clásica, Judas aparece separado, mientras que los demás apóstoles y Jesús están sentados juntos al otro lado de la mesa. Leonardo rechazó esta disposición y colocó a Jesús en medio de los apóstoles. Además, organizó a los discípulos en 4 tríos, algo que ningún otro artista había destacado. El número 3 tiene un significado importante en la Biblia, ya que simboliza a la Santísima Trinidad. ¿Cuáles fueron sus contribuciones a las matemáticas? Los aportes de da Vinci en el campo matemático fueron múltiples.
Contribuyó en el estudio de la perspectiva lineal, la cual usó en sus primeras pinturas. También estudió geometría y dibujó diversos bocetos de formas y proporciones. Fue el autor de los primeros ejemplos de anapomorfis, la deformación de una imagen por el uso de un procedimiento óptico. Por ejemplo, cuando se observa una imagen con un espejo curvo, y esto cambia la forma original del objeto. ¿Cuál fue su contribución a la geología? Leonardo tenía una comprensión relevante de la geología, incluyendo el rol que tenía el agua en la creación de rocas de sedimentos, la acción de las placas tectónicas, el aumento del nivel del suelo marino y el rol de la erosión en la creación de nuevas características geográficas. El nivel de detalle en los paisajes que Da Vinci incluye en sus cuadros, como en La Virgen en las Rocas, demuestran la fascinación del pintor por las estructuras geológicas. La ingeniería civil y los puentes de Leonardo. El estudio del movimiento del agua llevó a Leonardo a diseñar maquinarias para usar esa fuerza natural. Buena parte de sus diseños se hicieron como trabajo para Ludovico Sforza. Entre sus proyectos estuvo el diseño de un puente de 240 metros, como parte de una iniciativa para el sultán otomano Beyazid II de Estambul, en la actual Turquía. El puente estaba destinado a cruzar un canal en la desembocadura del Bósforo, conocido como el Cuerno de Oro. Sin embargo, el sultán no ejecutó el proyecto porque creía que una construcción de este tipo era imposible. En el año 2001 se construyó en Noruega un puente más pequeño basado en este diseño, y en 2019, investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, evaluaron un modelo de piedra del puente construido con 126 secciones transversales de piedra impresas en 3D y ensambladas sin mortero. Los investigadores concluyeron que el puente habría sido capaz de soportar su propio peso y mantener la estabilidad. El carro autopropulsado de Leonardo. Considerado el ancestro del automóvil moderno, el carro autopropulsado fue un diseño de Da Vinci, en el cual la máquina es impulsada por dos resortes simétricos ocultos en una carcasa tipo tambor. Para lograr un movimiento suave y estable, la máquina cuenta con una rueda de balanceo, como las utilizadas en los relojes. El mecanismo de control es bastante complejo y permite que el vehículo siga un camino preprogramado automáticamente. La máquina también cuenta con un mecanismo similar a un diferencial que, además, permite ajustar el ángulo de giro. Hoy en día es difícil imaginar una sola persona con tantos talentos, habilidades y estudios como Leonardo da Vinci. La capacidad para desarrollar conocimientos, inventos y hallazgos científicos en tantas disciplinas distintas lo hicieron un personaje histórico cuyo legado podemos ver en prácticamente cualquier área del desarrollo humano. Leonardo es sin duda la encarnación del conocimiento y del ideal renacentista. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan más sobre el hombre más talentoso de la historia. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.